Hace justo una semana nos estábamos enterando de una noticia que yo creo que alegró a mucha gente que conoce la trayectoria de quien fue premiado con el Premio Nacional de Medicina, el doctor Jorge Rojas, Pancho Aravena, muy conocido obviamente por su labor en Quaniquem durante muchísimos años. Exactamente, muy justamente reconocido principalmente por su labor en la fundación de Quaniquem del año 1979. Mira. Fíjate que es una gran obra que no solamente se traduce en la rehabilitación de miles de niños quemados, ¿cierto?, sino también de la creación de conciencia sobre el problema, probablemente también la educación en la prevención de estos muchas veces accidentes domésticos que antes eran como parte casi de la vida y que tenían consecuencias terribles y tienen que ver también con una generación de conciencia para la cual este profesional que ha sido distinguido con el Premio Nacional de Medicina ha sido clave en nuestro país. Además del desarrollo del conocimiento en el área, también muy importante y muy atingente además con esta sección de una ciencia. Exactamente, le damos la bienvenida al doctor Jorge Rojas Segers, como decíamos, distinguido como Premio Nacional de Medicina 2024. ¿Cómo está, doctor? Felicitaciones. Muy primero bien, que todo. Y muchas gracias. Esta entrevista le agradezco mucho, porque ya cuando ha pasado unos días las cosas se va decantando y uno se va quedando con lo esencial de lo que hay que decir. Ya pasó la emoción, ya pasó esta alegría, los WhatsApp, los correos, ya hemos logrado contestar todo y sentirnos felices. Y lo más lindo es que esta felicidad que yo he sentido junto con mi mujer y mis hijos, ahora ha contagiado a mucha gente. Y qué lindo es poder sembrar alegría en el mundo que nos rodea. Increíble la cantidad de personas que nos han felicitado. Particularmente en una obra como Quaniquem, me imagino que el factor justamente motivacional es particularmente importante, ¿no? Mira, la comunicación es parte del ser humano siempre, pero más que nunca ahora necesitamos conectarnos, porque somos muchas personas. Por otra parte, tenemos mensajes que entregar cada uno diferente, y Quaniquem tiene mensajes perfectamente claros, y uno como ser humano también tiene mensajes de su propia vida, de su propia interioridad, de su visión del mundo, y es muy rico compartirlo. Yo tengo una idea que es muy linda, que es la alteridad. Ustedes dos que están aquí en el set son una persona determinada, yo soy otro. En la medida que yo te reconozco como un otro, yo pongo a tu disposición lo que yo soy. Tú pones a mi disposición lo que tú eres y compartimos bienes espirituales, conceptos, ideas, desafíos. Desde esa realidad hacemos comunidad. Por ese motivo no hay confrontación, hay diálogo. Porque somos y nos aceptamos y nos queremos como somos, pero sabiendo que yo soy uno de tal manera y tú de tal otra manera. Y esa es la ciencia de Quaniquem, la alteridad y la comunicación, el diálogo, entendiendo con respeto quién es el otro y construyendo juntos. Cuando usted creó esta fundación, el 79, ya hace harto tiempo, ¿Cuál podría decir que era en ese minuto un poco el estado de situación y el diagnóstico que se hizo justamente para descubrir la necesidad de una fundación como Quaniquem y también en términos de lo que significaba la realidad de los niños quemados y el conocimiento médico, científico que se tenía al respecto? Bueno, yo me recibí de médico el año 74 y después de hacer toda mi capacitación, mis formaciones, me asignaron a la unidad de plástica y quemado en el Hospital Roberto del Río, de tal forma que ese era mi trabajo. ¿Qué veía yo? Llegaban muchos pacientes y muy vulnerables, de muy bajos recursos, más que la media de los pacientes que se hospitalizaban. Los que iban a otras patologías no tenían esta situación tan frágil. Entonces eran muchos y de muy bajos recursos. Entonces, el tema es que uno decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para que estas personas que tienen un futuro bastante cerrado puedan tener un mejor futuro? Yo creo que esa es la base de todo. Hay muchas anécdotas, ya las hemos comentado durante esta semana, pero servir a aquellas personas que no pueden solo. Entonces, si me pongo en tus zapatos, entiendo lo que te pasa y me involucro. Una cosa es solidaridad. Nos soldamos, tenemos el mismo piso, es decir, estoy contigo, pero eso no es suficiente. Lo otro es cómo yo te ayudo efectivamente con actos concretos. Y Quaniquem viene a ser una respuesta concreta a necesidades concretas de grupos muy desfavorecidos y que eran muchísimos, y justamente eso ha sido el foco, nunca lo hemos cambiado. Y eso es muy hermoso porque tenemos la alegría de ver cómo esas personas van arrancando, van despegando, van formándose, y tú le vas entregando lo que tú tienes y ellos te dan lo que ellos son, y eso te enriquece a ti. Ahora,
es distinto o es una cosa, ¿cierto?, como profesional, como doctor, encontrarse con una realidad que lo sensibiliza, que lo hace, digamos, tomar conciencia de un problema grave, como el que a usted le tocaba ver en el Hospital Roberto del Río con los niños quemados. Pero es un paso extra, bastante grande, el generar una institucionalidad, generar una fundación. ¿Cómo se dio ese paso para usted? Cuando nos dimos cuenta que lo que había que hacer iba más allá de lo que el Ministerio de Salud y la economía del país lo permitía, dijimos hay que hacerlo afuera. Y llegamos a un acuerdo con el director del hospital que nos apoyó a hacerlo. Por tanto, había que crear una institucionalidad. Tuvimos la suerte de tener los apoyos suficientes, entender la cosa jurídica, y creamos la Corporación de Ayuda a Niños Quemados. Aquí hay dos tipos de entidades non-profit. Una son las corporaciones sin fines de lucro y las fundaciones. La corporación nace de personas que se corporan, se unen para hacer un bien, y no de un fondo. Fundación viene de fondar, de crear un fondo, no de fundar, como Fundación de Santiago. Entonces, nosotros después creamos la Fundación Coaniquem, cuando ya necesitamos aumentar nuestras capacidades de recursos para hacer el bien. Pero la corporación nació de personas concretas que pagamos cuotas hasta el día de hoy. Yo hasta el día de hoy pago una cuota mensual para mantener a Coaniquem, que es simbólica, porque ya no pasa nada si no la pago, pero la tengo que pagar, porque es mi compromiso. Y todos los que somos fundadores tenemos que pagar esa cuota, y los que eligen al directorio tienen que pagar esa cuota, si no entran a la asamblea de socios. Entonces, es muy bonito, es unirse para una causa. Y esto fuimos aprendiendo paso a paso. Y de las cosas que ustedes me han dicho, hay algo que me resuena mucho y yo quisiera profundizar un poquito, que es la prevención. Porque es un tema... Tal vez lo más impresionante es ver la cirugía del niño, cómo se recupera, todo lo que tú quieras. Pero cómo vamos descubriendo cómo se da la situación de una quemadura, cuáles son los agentes, los mecanismos, y cómo logramos nosotros encontrar esa causa y revertirlo y entregarlo a la comunidad. Estábamos hablando aquí antes de partir la importancia de la comunicación. Y justamente nos enfrentamos con nosotros que tenemos dos públicos muy distintos. Los menores de 12 años y los mayores de 12 años. Estrategias distintas. Y estudiamos la epidemiología. Esto es una palabra un poco difícil, pero que en el fondo es cómo se produce el fenómeno de las lesiones de quemadura por separado uno y otro. También separados los migrantes. Los estudiamos también por regiones. Por tanto, nosotros podemos entender qué está pasando en la macrozona sur, en la macrozona centro, en la macrozona austral o en la macrozona central. Y tenemos campañas que se pueden ir modulando de acuerdo al usuario, que en el fondo es el niño que no se ha quemado y que queremos que no se queme. Y esto, muy pocas veces he tenido la oportunidad, y este es un programa estrella, porque es un programa serio, de diálogo, no son 3 minutos y la noticia flash de la emoción. Podemos conversar un poquito, así que creo eso podría ser un tema lindo que pudiéramos trabajar, si a ustedes les parece. No, por supuesto, sí. Vamos a profundizar en eso. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Jorge Rojas Egers, flamante Premio Nacional de Medicina del año 2024. Muy importante el tema de la prevención, es fundamental, pero también le quería preguntar un poco sobre la evolución de la medicina en estos años, porque estamos hablando de otro mundo. Es otro mundo. Claro. Bueno, hemos cambiado enormemente las técnicas, y la gracia de Coaniquem, tú lo decías al comienzo, es que nosotros primero creamos una ficha médica electrónica, la primera en el mundo, para registrar los datos del paciente con quemadura. Cualquier clínica privada, incluso en Estados Unidos, las clínicas, las fichas médicas electrónicas no tienen los campos suficientes para lo que nosotros tenemos que registrar. Son otras cosas. Y esa la creamos. Y eso ya está funcionando hace mucho tiempo. Por tanto, tenemos datos, un tesoro de datos. Esos datos nos permiten pasar de la información al conocimiento a través de la investigación. Y tenemos mucho músculo en investigación científica para entender y llegar a saber exactamente cómo es el fenómeno. Y ese conocimiento tiene 3 salidas. Uno, mejorar mi modelo de atención. Por tanto, Coaniquem siempre actualizado permanentemente. Segundo, para la capacitación de profesionales de pregrado, de posgrado, en Chile y en el extranjero. Y tercero, lo que estamos hablando, para la prevención. ¿Cómo sé yo cómo se está quemando ahora una niñita de 14 años que vive en la macrozona central? Bueno, yo lo sé, porque tengo muchos datos. Coaniquem atiende casi 8.000 pacientes al año. Esta ficha médica electrónica está en los 4 centros, Santiago, Antofagasta, Concepción y Puerto Montt. Estamos unidos por fibra óptica, con todo esto concentrado en una sola realidad. Así que sabemos, tenemos, por así decirlo, el dedo en la arteria, sabemos cuál es el pulso. Entonces vemos que va pasando algo, que hay cosas emergentes, inmediatamente reaccionamos y hacemos actividades emergentes para esa causa emergente. Es una prevención que está focalizada al beneficiario para evitar que esa persona que no se ha quemado
no se queme porque están ocurriendo esos eventos en sus pares de su misma edad, en su misma región, en su misma condición. Doctor, ¿cómo era empezar a comunicar empezar a comunicar no solamente la obra, sino que los peligros, poner el tema, de hecho, poner el tema de su hijo o hija se puede quemar en la casa si no tiene tales precauciones? Desde ahí, ¿cómo era la conversación en el sentido a nivel de medios de comunicación? Porque ahora estamos un poquito más habituados, estamos obviamente, como decíamos, gracias a la obra de Koanikem, más concientizados socialmente, en paralelo tal como la Teletón nos ha hecho más ser más conscientes respecto de las dificultades de los niños discapacitados, ¿no? Pero ¿cómo era empezar a abrir camino en esa comunicación? Y respondiendo también la pregunta tuya, la primera pregunta, hay que entender que en un comienzo nuestros medios para sacar a un paciente adelante eran con determinados medicamentos, con determinadas técnicas quirúrgicas. Todo eso se ha superado en varias etapas y en varias generaciones. Por tanto, lo que hacíamos hace 5 años en Koanikem no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora, a ese nivel. Curación avanzada de heridas, nuevas técnicas quirúrgicas. Tenemos el primer láser en América Latina de CO2 fraccionado, con un tratamiento, un resultado impresionante. El primer niño fue un paciente de Guatemala, que llegó a nosotros, tenemos un programa internacional muy musculoso. Y ese fue el primer niño que recibió esto y está fascinado. El hecho que lo hemos hecho ya, tenemos más de 200 procedimientos hechos el año pasado, con un resultado impresionante, algo que no existía. No vamos a hablar del detalle de esa técnica, pero hay mucho avance tecnológico. Pero en cuanto a la comunicación, ¿qué hicimos primero? Formación de monitores de prevención de quemadura. Viajábamos a todas las regiones del país, tenemos 24 oficinas regionales, cada jefe de oficina organizaba, arrendaba un local, se consiguió un local, que realmente lo conseguimos, íbamos con un formato, teníamos 3 días a las personas trabajando, le entregábamos material y usted replique esto. Esa fue la primera etapa, todo presencial. Rara vez lográbamos que nos pasaran en televisión, en spot de televisión, que también lo teníamos y de buena calidad. Después de eso vino otra etapa, cuando empezamos a tener acceso a las redes sociales. ¿Cómo podemos utilizar las redes sociales? Y ahí viene el despegue de Koanikem, y viene en la pandemia. Cuando quedamos confinados y no podemos salir de la casa, fue el momento de mayor productividad en prevención. Yo dije a cada uno, llévese su computadora a su casa, vamos a trabajar mediante el Meet, todo el mundo aprendió a conectarse. Si tiene una silla mala, le voy a mandar una buena silla, a ese nivel, para que trabaje cómodo. Si su computador no le da el ancho, le mando uno nuevo. O sea, pero creamos las condiciones para que personas estuvieran felices en su casa y empezamos a trabajar intensamente, con un ciclo semanal. Semanalmente veíamos cuál es la necesidad y pasábamos del diseño de la idea, del concepto, a nuestra diseñadora gráfica, después nuestra diseñadora audiovisual, todo esto en tiempo real. Después teníamos el visto bueno y una vez que se aprobaba, salía una vez a la semana, esto con una inversión mínima de 50.000 pesos para promoverlo esto en las redes sociales. Fuimos viendo por grupo etario, cada semana analizábamos el efecto de la campaña, que es una cosa muy bonita, ver todas las mediciones, la métrica, el número de reproducciones, el número... O sea, todo eso se fue trabajando científicamente y aprendimos una nueva modalidad. Hasta que decidimos extender esto a nivel internacional. Y nos empezaron a pedir los colegas de otros países. Incluso nos decían, necesito una salida, pero que tenga este otro agente causal que no tienen ustedes, pero que tenemos nosotros. Eso pasó en Lima, eso pasó en Guatemala, en distintos países nos decían, queremos que nos ayuden a tener esto, y nuestro programa se convirtió en un programa internacional de prevención de quemaduras, pero así de customizado se dice ahora, es decir, de hecho a la medida del usuario. Pero yo quisiera, si nos permiten, detenerme en un tema que he hablado muy poco, que es el gato Santi. Existe, si ustedes van a internet y escriben clubsanti.cl, van a llegar a un sitio web nuevo de Koanikem, dirigido a los menores de 12 años y a la familia, en el cual ustedes pueden tener todo lo necesario para que un niño tenga los elementos de prevención, descargables para pintar, videos de prevención que los produjimos todos durante la pandemia, y eso se ha ido enriqueciendo cada vez más. Ya tenemos un programa formal con una persona encargada específicamente de hacer esto. Estamos haciendo una producción para poner en Netflix el día de mañana, en streaming, del gato Santi, y llegar a meterlo como el Paw Patrol, así, que los niños vean esto porque es entretenido.
60% entretenimiento, 20% de prevención y otro 20% de alguna otra cosa que nosotros definamos. Pero que la prevención entre como por gota y que el niño vaya aprendiendo sus realidades y de su autocuidado. Con el apoyo de sus padres, siempre he visto con sus padres y su familia. Esto lo quería contar porque no he tenido oportunidad de contar mucho eso. Y es impresionante lo que significa que realmente ir captando la atención de los niños. La primera experiencia en pandemia, dijimos, hagamos un concurso. Usted dibuje este mensaje y nos manda los dibujos por macrozona. Y los vamos a seleccionar y la salida siguiente va a ser esos dibujos seleccionados con una explicación de una enfermera de Ecuaniquem diciendo este es el mensaje. Y entendimos que los niños veían ese mensaje y lo dibujaban a su pinta. Es decir, el mensaje primero lo vieron, segundo lo dibujaron, tercero lo subieron a la plataforma y finalmente tenían un reconocimiento y eso está actualmente en la nube. De forma que es una forma interactiva de prevención. Esto ganó el premio en el Congreso Mundial de Quemadura por esta innovación de tener un conocimiento, una retroalimentación de la actividad de prevención. Así que Club Santi es muy importante. Si van al sitio ecuaniquem.cl, también inmediatamente van a ver, tiene un logo distinto, una lógica distinta y está pensado y construido con mucho esfuerzo una plataforma especialmente para los menores de 12 años, que es donde yo me estoy centrando en este momento en la conversa. Y es entretenido porque estas cosas son las que uno puede entregar con más tiempo cuando ha pasado ya una semana del premio. Sin duda, sin duda. Doctor, en ese mismo sentido, yo me imagino que además ustedes tienen mediciones de alguna manera de los resultados de las campañas y de toda la labor que han realizado durante estas décadas, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, ¿cuál podría decir usted que es el avance? ¿En qué estado de situación estamos hoy día como país? Dos ejemplos que son importantes. Cuando partimos con Ecuaniquem, yo dije, tengo que tener cifras, no hay cifras. Y fui personalmente a averiguar en los servicios de urgencia, en los registros de personas con quemaduras que habían llegado. Y era imposible. No había cómo tener. Dije, no es el camino. Nos acercamos a la Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública. Dijimos, ¿cómo nos pueden ayudar? Justo estamos haciendo una encuesta poblacional para conocer ciertas cosas y podemos poner preguntas de quemadura. Y eso fue hace 25 años atrás. Y logramos tener una cifra, 162.000 niños con quemadura al año en Chile. Nadie pensó que fuera de esa envergadura. Y ahí Ecuaniquem empezó a ir para arriba porque estábamos hablando de una cuestión en serio, no que una cosa anecdótica. Y como un niño que se quema no necesariamente va a consultar, tú no puedes hacerlo más que no sea por una encuesta poblacional, porque si el niño no consulta, sí lo sabes tú cuando haces la medición, de acuerdo a las estadísticas, que no voy a entrar en el detalle técnico cómo se hace. Bueno, eso decidimos repetirlo 20 años después. Y la cifra fue 80.000. Más o menos la mitad. Esa es la primera cosa. Es un logro específico. Y con un aumento poblacional importante también durante ese periodo. Entonces, estamos hablando de una cosa interesante. La segunda cosa fue los fuegos artificiales, que eso se ha hablado bastante en estos días, pero yo quiero insistir porque es muy importante. Cuando nosotros empezamos a registrar, todavía sin la ficha médica electrónica, sino que el registro en papel, las causas de quemadura, también revisábamos esos registros, vimos que se empezaban a llegar muchos quemados por fuegos artificiales. Y sobre todo se centraban en torno a la Navidad y el Año Nuevo. Dijimos, esto no puede ser. Y dijimos, hagamos una vigilancia epidemiológica voluntaria. Y esto se convirtió en un monstruo porque todos los servicios de urgencia, públicos y privados, a lo largo de todo el país nos reportan durante un mes, del 6 de diciembre al 6 de enero, si llegó alguien quemado y llena un formulario que Ecuaniquem no ha cambiado nunca. Y que un trabajo que también fue súper importante en finalmente que llegáramos a la prohibición. Bueno, ¿por qué motivo? Porque ¿qué pasó con eso? Teniendo esto, nosotros teníamos un dato y empezamos a hacer bulla hasta que desgraciadamente fallecieron 2 niños. Convencimos al Ejecutivo, al legislador, y se promulgó la ley 19.680 en Ecuaniquem el año 2000, el 2 de agosto. Fue el presidente Lagos a promulgarlo, recién iniciando su mandato. De allí bajamos en un 85% los casos de quemadura. Un 85%. Y eso se ha mantenido desde el año 2000 hasta el año 2024. Cuando llevamos ya casi 20 años, hablé con mis socios estratégicos de la Cancillería de Chile, y dije, ¿por qué no exportamos esto? Como una exportación no tradicional. Pero es que eso es muy difícil, es como llevar una ley modelo. Sí, le dije yo. Y me invitaron. Me invitaron a la Organización de Estados Americanos, al Consejo Permanente, y fui a Washington. Presenté el tema y lo aprobaron ahí, los 32 estados partes. Impresionante. Y dijeron, mandatamos a la Asamblea General que tome carta de esto. Finalmente ellos decían, hay que redactar una ley
y Coaniquem fue uno de los asesores hasta que finalmente en noviembre del 22 se aprueba por unanimidad de todos los países esta ley que se llama Soft Law, que es un sistema que te propone y políticamente te compromete a hacerlo, pero cada parlamento tiene que cambiar en su país. Pero tiene el compromiso político. Y ahora estamos en qué cosa, yendo país por país definiendo a quiénes vamos a avanzar para que avancen en esta ley y lleguen a mejorar su condición, acercándose a este ideal que hemos propuesto junto con los expertos de la Organización de Estados Americanos, que en el fondo es la Organización Panamericana de la Salud. Entonces esto nos hace que Coaniquem tiene una incidencia pública, no solo en Chile, de ser capaz de tener ley y cambiar conducta, sino que también a nivel hemisférico, de ser capaces de también incidir en políticas públicas. Y eso es muy lindo. Sin políticas públicas no hay datos. Los datos requieren para una política pública. Sin políticas públicas no hay recursos. Por tanto, si queremos financiamiento, hay que tener datos. Ese es el mensaje. Es el mensaje del doctor Jorge Rojas Segers. Él es presidente de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem, y como decíamos, flamante Premio Nacional de Medicina del año 2024. Le queremos agradecer muchísimo que nos haya acompañado esta tarde, doctor. Yo feliz, y les agradezco mucho, los felicito. Este es un programa súper importante. La gente que la ve, gente que crea opinión, sé que usted, aquí el impacto que tenemos es enorme de conversar este ratito corto, pero con mucha pasión, con mucho convencimiento y con mucha alegría. Sin duda, muchísimas gracias por visitarnos, doctor. Pancho, hasta la próxima semana. Nos vemos.